continuamos esta noche de martes y os lo anticipaba yo hace un ratito, vamos a hablar del Instituto de la Lengua, lo hacemos con su gerente, con Mercedes Andrés, que de nuevo está en escritorio local en Canal 54. Buenas noches, Mercedes. Buenas noches. Gracias por estar una vez más con nosotros. Primera pregunta obligada, ¿qué tal ha ido el verano? Bueno, el verano, aunque nuestra sede cierra por vacaciones durante las 3 últimas semanas, ha estado muy movido y con muchísimas actividades que hemos tenido este año en la provincia de Soria, de Ávila. Hemos estado apoyando la Feria del Libro de Soria, hemos estado en los cursos de verano de la Universidad de Santa Catalina del Burgo de Osma, precisamente con profesores de las 4 universidades de Castilla y León, también de Burgos, promocionando el cartulario de Valpuesta con un curso sobre los orígenes del español, y también hemos tenido algunas actividades con alumnos que han venido a estudiar español este verano aquí a Burgos. Se afianzan las redes, entonces, ¿no?, del Instituto a través de estas programaciones, porque ya hemos hablado en otras ocasiones de la presencia del Instituto de la Lengua en otras provincias. En este caso, y reforzando esa presencia en la temporada estival, se afianza un poco más esa presencia y se consolida la importancia de una institución como la vuestra. Exactamente. Bueno, nosotros tenemos actividad durante todo el año. En verano no podemos parar porque la actividad no para, la cultura no para, el español sigue estando en activo y sigue siendo de interés en agosto, en diciembre o en enero, así que no podemos parar. Precisamente decimos que en agosto hay más actividad, sí, pero también tenemos mucha actividad en octubre, por ejemplo, con los centenarios de la muerte de Alfonso VIII y el centenario de Santa Teresa, así que siempre hay un motivo de celebración para el español, da lo mismo el mes que sea. Mercedes, ¿qué acogida han tenido esas iniciativas, esas actividades en las que habéis participado o habéis organizado durante estos meses de verano? Estamos muy contentos con la acogida que han tenido estas iniciativas. Por primera vez la Feria del Libro de Soria ha sido trasladada por el Ayuntamiento a este mes de agosto, y por lo que nos han trasladado desde allí, desde el Ayuntamiento de Soria, están muy contentos con la participación que ha tenido la gente allí en la feria. Claro, se trata muchas veces también de escuchar, ¿no?, qué quiere la ciudadanía y poder acercar o desarrollar esas actividades en el momento que se pueden desarrollar. Comenzamos nuevo curso. Estamos haciendo estos días precisamente un análisis de objetivos, también de retos, de programaciones con diferentes instituciones. Esta noche con el Instituto de la Lengua, ¿cómo se presenta a priori, aunque luego quiero que desgranemos algunas cuestiones, este curso 2014-2015, Mercedes? Bueno, para nosotros se presenta con muchísimo trabajo y con la ilusión de ponerle la guinda al pastel que ha sido este año 2014, que para nosotros ha sido muy fructífero. Hemos desarrollado nuevas líneas de actividad y lo que queremos es eso, que sea este último cuatrimestre igual de bueno. Como decía, se inicia el nuevo curso y también para nosotros se inicia el nuevo curso escolar, es decir, retomamos las actividades con colegios y con institutos de secundaria a través del programa La Ciudad abre sus puertas con el Ayuntamiento de Burgos y otros talleres escolares que celebraremos, por ejemplo, en octubre con motivo de la biblioteca. Con respecto a estos talleres de La Ciudad abre sus puertas, recordar a todos los profesores que son programas gratuitos y que únicamente tienen que ponerse en contacto con nosotros para venir a conocer el Palacio de la Isla y después realizar un taller de fomento a la lectura. Tenemos activos 4 talleres y bueno, les invitamos a conocerlos. ¿A qué edades va destinado estos talleres, Mercedes? Porque La Ciudad abre sus puertas, abarca a todas sí. las edades. Veíamos además que hay una aplicación este año, nos lo decía el concejal, Sí. para poder a través de internet consultar esa oferta, acercarse también, claro que sí, al Instituto de la Lengua. Tenemos distintos talleres. Tenemos un taller dirigido especialmente a alumnos de primaria del primer ciclo, que es un taller de marcapáginas, en el que principalmente queremos que se acerquen a eso, al disfrute de la lectura individual, es decir, que empiecen a fomentar esa lectura autónoma fuera de la familia y que conozcan un edificio como el Palacio de la Isla, que es desconocido normalmente por los estudiantes de esa edad, que sin embargo es una de las joyas de nuestra ciudad, es innegable. También tenemos otros talleres dirigidos al segundo ciclo de primaria, que son un poco más elaborados, que lo que pretendemos es que además de acercarse a la lectura, empiecen a conocer algo lo que son los facsímiles, las letras iluminadas, esas letras que adornan el facsímil, y tenemos otros 2 talleres dirigidos ya a la etapa de secundaria, en la que trabajamos también
el uso de la rima a través de las coplas de ciego, los romances de cordel, y que ellos sepan también un poco pues qué era eso de los romances de cordel y que se pongan en la piel de esos ciegos que cantaban las coplas y las hazañas de la gente en los pueblos, que ellos también sean capaces de desarrollar una noticia de esas características rimando. Bueno, al final acercarles a parte de nuestra historia, de nuestra cultura, ¿no? Y de un modo lúdico como es el que ofrece esta programación de La ciudad abre sus puertas. Es solo una de las asignaturas o una de las actividades que vais a desarrollar, porque sé que tenéis muchas por delante. Sí, bueno, continuamos con la exposición que ha tenido un gran éxito desde que se inauguró en mayo. Rafael Alberti La Amante, también recordar a todos los burgaleses y castellano-leoneses que es gratuito visitar esta exposición en el Palacio de la Isla. Hace un recorrido sobre las distintas ediciones de esta obra de Rafael Alberti, que es uno de los grandes de las letras españolas. También, como te comentaba antes, estaremos presentes en los centenarios de Alfonso VIII y de Santa Teresa. En el caso del centenario de Alfonso VIII vamos a colaborar este año con la Universidad de Burgos y el Ayuntamiento de Burgos en la organización de un curso que tendrá lugar un día en la Universidad de Burgos y otro día en el Palacio de la Isla, sobre el teatro del siglo de oro y Alfonso VIII. Para ello contamos con personalidades y expertos de la Universidad de Navarra, del Grupo Griso, que son especialistas precisamente en el teatro del siglo de oro, y creo que va a ser muy interesante. En cuanto al centenario de Santa Teresa, estamos trabajando con la Asociación Ocupación Poética, que se ocupa de ocupar espacios y llenarlos de poesía. En nuestro caso ya colaboramos con ellos y el Jardín de las Palabras se encuentra en el Palacio de la Isla. Todo el que quiera puede ir allí a visitar el jardín y con un smartphone descargar poemas de autores burgaleses. Y para conmemorar este centenario de Santa Teresa, lo que vamos a hacer es distribuir, en colaboración con el Ayuntamiento y la Diputación de Burgos, unas postales por la ciudad en las que con un simple smartphone y gratuitamente uno puede descargar un poema de Santa Teresa teatralizado. Bueno, de esta forma además combinamos esas nuevas tecnologías de lo que hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Esos objetivos de aunar nuevas tecnologías y cultura para hacer quizás un poco más atractivo o un poco más apetecible, ¿no?, al gran público. No solo eso, sino además apoyar a una asociación que es precisamente de Burgos, que han llegado a ocupar espacios, bueno, espacios entendido como espacio virtual, incluso en Estados Unidos, y que si ocupan tantos sitios en el mundo, ¿por qué no ocupar aquí en Burgos y en Castilla y León? Así que... Bueno, pues es otra actividad a tener en cuenta. Mercedes, hacemos un alto en el camino, continuamos hablando de nuevas propuestas del Instituto de la Lengua. Te hablaré también del momento en el que nos encontramos. Vamos a intentar también analizar esa situación, pero va a ser en unos minutos. Continuamos hablando con Mercedes Andrés, gerente del Instituto de la Lengua. Mercedes, nos habíamos iniciado ya en esa programación del nuevo curso, hemos hablado de la participación de la institución La ciudad abre sus puertas, programa educativo de referencia. Tengo que decir además que no solo a nivel local, sino a nivel nacional, por el gran esfuerzo que realiza en este caso el Ayuntamiento con esas más de 140 propuestas este año. Hablábamos también de esos centenarios de Alfonso VIII y el 400 aniversario de la muerte de Santa Teresa como grandes ejes también del inicio de esta programación. En el caso de Alfonso VIII y esa colaboración que vais a tener con el Ayuntamiento y la Universidad, ¿servirá también para acercar a un gran desconocido, como puede ser este monarca, al conjunto de la ciudadanía? Porque sí que hemos visto su relación a través de determinados documentos que se conservan hoy en la ciudad, se habla de esa exposición que va a organizar el Ayuntamiento, pero al fin y al cabo igual es un gran desconocido y nos puede sorprender, ¿no?, su relación con la ciudad. Pues exactamente, ojalá a través de esas iniciativas tan buenas que está preparando el Ayuntamiento y de este curso que también, en el que también colabora el Ayuntamiento y la Universidad de Burgos, conozcamos a una figura que es clave. O sea, todos sabemos la importancia que tienen las huelgas en nuestra ciudad, y no olvidemos que es gracias a Alfonso VIII y a su esposa Leonor. O sea que tiene mucha importancia, y además a través del curso lo que vamos a querer demostrar es cómo era de vital importancia y era objeto de atención de tantos dramaturgos en el siglo de oro hasta nuestros días, o sea, desde Lope de Vega hasta autores alemanes y españoles que hoy siguen interesándose en esa figura, que fue clave para nuestra historia y nuestras letras. Bueno, es otra de esas iniciativas. Si avanzamos un poquito más en el curso, Mercedes, yo sé que todavía habrá muchas cosas que están por cerrar, pero sé que también tendréis ya otras muchas cerradas, programadas, previstas.
¿qué más podemos avanzar a nuestros espectadores? Bueno, vamos a estar en todos los puntos de la comunidad, como en otras ocasiones. El día 17 de septiembre inauguraremos la exposición Los orígenes del español, que da a conocer además precisamente el hito de Valpuesta y otros documentos muy importantes en el nacimiento de nuestra lengua en Segovia. También estaremos el 30 de septiembre y el 1 de octubre en Aranda de Duero con el ciclo Vino y Literatura. En esta ocasión, además, hemos tenido el gran honor de contar con Carmen Posadas, que es una figura de primera línea y creo que a los arandinos les va a interesar mucho esta propuesta. Estaremos también con el ciclo El Español en la Transición en el Museo Adolfo Suárez y la Transición en Cebreros, en Ávila, en el que contaremos con un periodista que estamos intentando todavía concretar para conmemorar el cumpleaños de Adolfo Suárez, precisamente ahora que está tan reciente su muerte. Otras exposiciones también tendremos en noviembre, en Miranda de Ebro. También tendremos el ciclo Diálogo de la Lengua, en el que se debate sobre el uso del español con un periodista de primera línea, también en Miranda de Ebro. Y seguimos perfilando algunos puntos de la programación a final de año. En cuanto a retos, Mercedes, porque la programación año tras año la vamos siguiendo a través de las diferentes notas de prensa, también convocatorias que tenemos. Son ya unos cuantos años los que el Instituto de la Lengua ha ido desarrollando estas iniciativas, consolidándose como una entidad de referencia, en definitiva, poniendo en valor algo tan nuestro como es el castellano, ¿no? Y más en una provincia como la nuestra. ¿Qué retos habría que cumplir en este curso que estamos comenzando o qué cosas queréis, por lo menos, seguir avanzando en ellas para poder decir, bueno, pues todavía nos queda esto pendiente, pero hemos alcanzado estos otros objetivos? Bueno, queremos seguir trabajando en la línea de los orígenes del español y dando a conocer el cartulario de Valpuesta, que tan importante es en los orígenes del español y que todavía hoy es desconocido por muchos, cosa sorprendente pero cierta. Y hay que seguir trabajando en ello, acercándoselo a todo el mundo. Estamos trabajando desde los más pequeños, cuando vienen a esos talleres escolares, hasta los adultos que conozcan dónde están los orígenes. No quiere decir esto que el castellano nació en Valpuesta y ya está, sino que ahí había unos documentos de vital importancia y debemos hacerlos valer. También queremos seguir trabajando en la línea de la vertebración cultural, es decir, cada año llegamos a más pueblos. Sí que es verdad que, como tú comentabas, llevamos 11, casi 12 años en activo y hemos ido a muchos sitios de la comunidad, pero cada vez estamos más en las localidades más pequeñas. Este año, precisamente en agosto, hemos inaugurado una exposición en Gutiérrez Muñoz, un pueblo muy pequeñito, donde precisamente murió Alfonso VIII y han recordado también su figura. Y creemos que también es importante llegar a todos los puntos, cubrir más puntos de la comunidad. Por otro lado, pues queremos seguir trabajando también en las medidas y las acreditaciones que nos han funcionado y los sistemas que son buenos para nuestro trabajo, como ha sido la acreditación con el Instituto Cervantes, que nos ha ayudado a trabajar cada vez un poquito mejor. También la acreditación como empresa familiarmente responsable, que tenemos el placer de tener desde el año 2010. Y queremos seguir continuando en esa línea, pero mejorando también, no quedándonos ahí, sino mejorando cada vez un poquito más y, por ejemplo, en esa línea de empresa familiarmente responsable, ser cada vez un poquito mejores, un poquito más conciliadores. El Instituto de la Lengua creo que puede presumir de ser una institución que goza de muy buena salud en cuanto al clima laboral, creo que nuestros trabajadores están contentos y tenemos que seguir en esa línea. Si hablamos del momento económico, es de vital importancia también, Mercedes, para poder desarrollar iniciativas, programaciones y seguir sobre todo investigando, analizando y publicando también, que es otro, ¿no? Bueno, pues difundiendo al final bueno, pues parte de nuestra cultura. ¿En qué momento nos encontramos? Porque la crisis ha afectado a todos, a las instituciones también. Sé que esto ha obligado en muchos casos a determinados recortes, a inventarse o imaginarse muchísimas cosas para poder sacar una programación adelante. ¿Cuál es el momento ahora mismo del Instituto? Para nosotros el momento es bueno, ya que recibimos por un lado el apoyo de todos nuestros patronos que han seguido contando con nosotros, siguen dando sus aportaciones, siguen contentos con el trabajo del Instituto y eso es lo que tenemos que seguir haciendo, que todo el mundo siga igual de contento. Y además, es que no puedo dejar de decirlo, tenemos un equipo con una ilusión y unas ganas de trabajo y de sacar un proyecto adelante, pues que hace que quizá esos recortes se hayan visto un poco, se hayan notado un poquito menos, ya que gracias a
a esas personas que trabajan todos los días con ilusión, con esfuerzo y poniéndole ganas e imaginación, pues hemos logrado actividades que no han perdido un ápice de calidad con menos. Nos encontramos, Mercedes, en una ciudad que está presumiendo en los últimos meses de atracción turística, de cultura, de un posicionamiento quizás perdido en alguna etapa, pero que se está poco a poco recuperando. ¿Qué importancia tiene que tener el castellano dentro de esa estrategia que se está diseñando desde el Ayuntamiento, también desde otras instituciones, para poder seguir promocionando? Porque junto a la evolución humana, junto al resto de atractivos y monumentos, no debemos dejar nunca de lado ese valor, en este caso inmaterial, pero también material en otros muchos aspectos, que es el idioma. Por supuesto, o sea, has sacado a relucir el Museo de la Evolución Humana y creo que es un gran ejemplo de cómo Burgos es la ciudad del origen del hombre, el origen de la lengua, que también lo tenemos ahí en los cartularios de Valpuesta, y es una manera de volver a las raíces. Por otro lado, la importancia que tiene el idioma de cara a los estudiantes que vienen a conocer la cuna del castellano, pues tiene un valor muy importante. ¿Crees que a veces lo menospreciamos, Mercedes, porque vemos anunciar determinadas iniciativas en las que mezclamos el inglés y el castellano? ¿Deberíamos reforzar quizás un poco más la presencia de este idioma y más en nuestra ciudad? Bueno, pienso que en muchas ocasiones sí se ha venido menospreciando un poquito el castellano, pero sí que es verdad que cada vez se valora más. Cada vez encuentro más personas, profesores universitarios, que presumen de hablar castellano y están orgullosos de utilizar una lengua como la nuestra, con tantos millones de hablantes, con tanta cultura literaria y documental detrás, y que además es una lengua de futuro, es la segunda lengua más utilizada en Internet y eso no lo podemos dejar atrás. Nos vamos a quedar con esta reflexión, Mercedes. Te agradezco muchísimo que hayas arrancado el curso aquí en Canal 54, que hayas compartido con nosotros estos adelantos. Estaremos muy pendientes de vuestra programación, deseando que sea por lo menos tan fructífera como la del pasado curso. Muchas gracias, Mercedes, y nosotros continuamos aquí en Escritorio Local.